Hay una maestría justamente en este tema, nada más en la Universidad de Lima, y diplomado de 6 meses, este tema, dirigido a contadores, abogados, tasadores, agentes inmobiliarios también, que pueden participar y participan de ellos. Lo que vamos a hacer, o el menester del día de hoy en realidad, es poder hacer un alcance general y usted tener conocimientos generales. Vamos a también contar la casuística que ha pasado, pertenentemente con el colega Rafael. Buen día. Previamente, y entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema tributario peruano. Propiamente, el sistema tributario peruano, estimados, tenemos que tener en cuenta que es un sistema, es una organización, obviamente, ¿no? Una organización respecto al tema tributario. En el país y en la mayoría de países tenemos que tener en cuenta que el sistema tributario es la base de la economía de cada país. En el Perú, obviamente, es la base de la economía, el sistema tributario peruano. Y para nosotros, cuando hablamos del impuesto de la renta, impuesto de cabala, predial, mal dicho impuesto de arbitrio, que no es un impuesto de arbitrio, es una tasa, mal dicho el impuesto de arbitrio. O sea, tenemos que entender de dónde proviene esto, cuál es la idea, cuál es la intención, y por qué el Estado peruano hace esta obligación contributiva. ¿Bien? Y para hablar de ello, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Sí? Bien, una pequeña introducción sencillísima. Vamos a hablar de historia del Perú, estimados. Historia del Perú, brevemente, para que no la historia mundial. El sistema tributario siempre ha existido. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre Carlos Marx? Estoy seguro que han visto esta imagen en el colegio, en la academia, en la universidad, ¿verdad? ¿Qué hablábamos aquí? De actividades económicas. Mira, ¿cuál es la primera actividad económica que aparece en el mundo? La comunidad primitiva. ¿Qué sigue? El esclavismo, feudalismo y hoy por hoy hablamos del capitalismo. Esto, estimados, es cultura general. Y el sistema tributario lo encontramos en la comunidad primitiva, desde aquí. El tema del trueque, el tema de cómo realizar o ofrecer algo para poder vivir y subsistir en un ambiente. Bien, teniendo en cuenta esta base histórica, esta base académica, que es importantísima que la entiendan porque de aquí viene, ¿no? En un curso de gestión inmobiliario les enseñan esto. Esta es cultura general. Tened en cuenta que esta figura es aplicada por el marxismo en la que habla sobre las comunidades, ¿no? Las formas de actividad económica. La comunidad primitiva hasta el capitalismo. Desde esta época, desde la comunidad primitiva, estimados, ya había un tema de impuestos, un tema contributivo. ¿De qué forma? Saben que en la comunidad primitiva había un tema de depredación, la gente depredaba. Iba, por un ejemplo, no tan acorde a la realidad, porque no voy a adentrarme si existe el animal y el hombre al mismo tiempo. Pero el tema es que el hombre, en la comunidad primitiva, iba y podía cazar un mamut, y ese mamut, con un mamut subsistía para 3-4 meses, un poco familiar. Pero ¿qué hacía? Mataba un mamut, mataba 2, 3, 4, 5 mamuts, mataba. Depredaba. Con uno, 4 se componían y perdían. Y después que venía el tema de pasar de hambre, frío y entre otras cosas. En ese sentido, se organiza la comunidad primitiva y viene el tema de más fuerte, aquella persona que va a predominar, que va a poner primero, o los jóvenes que para ser considerados adultos tenían que llevar su primer animal, ¿no? En el Perú, el guanaco, tenían que llevar su primer guanaco, y todo esto proviene de ese tiempo, que existía un ente superior al cual tú tenías que contribuirle. ¿Para qué? Para que te deje establecerte en tu territorio. Y lo mismo ocurre en el esclavismo, tenemos ejemplos más recientes del esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo. Hoy por hoy se organizó todo esto. Dijeron, no, esto es opresión, esto es un tema de castigo, pero en el capitalismo ya hablamos de una estructura, un sistema, y ya tenemos una figura de Estado armada, nación, Estado, ¿verdad? Y en esa estructura, los países, las naciones, obviamente, se organizaron para realizar eso. Base de todo esto, en general, en el país no existe pena privativa de libertad por deuda tributaria. En otros países sí. Ronaldinho se fue a la cárcel por no pagar impuestos, ¿no? Pero en el país no. Entonces, bajo esta primera premisa histórica, estimados, tenemos que tener en cuenta que en el país, de la voy a dejar de si quieren un poco de historia, revisarla, es importante.
vamos a ver qué es el sistema tributario. El sistema tributario peruano propiamente es un tema de organización, la organización respecto a cómo se va a cobrar el impuesto. ¿Y por qué el Estado es el recaudador? Existe un poder, el jus imperium, la capacidad contributiva que tiene el Estado. Tú no puedes decir, no, yo no voy a pagar mi impuesto. Entonces la organización te permite no hacer una transacción con un acto jurídico. Ayudaría. Si no pagas el impuesto de la renta de cabala o muestras el sustento del predial, ¿puedes vender tu propiedad? No lo puedes hacer, porque ya está organizado. El Estado, bajo su jus imperium, exige, obliga, y hay diferentes normas que te obligan. Decreto legislativo 1529, constancia no adeo, ¿no? En la ley del impuesto de la renta, la ley municipal del impuesto de cabala, te exigen obligatoriedad contributiva con el Estado para que se pueda realizar una transferencia, una compra-venta. Si no, no la puedes hacer, no se va a transferir. Ahora, jus imperium es la capacidad contributiva del Estado de recaudar, de cobrar, es por qué el Estado lo cobra. Mano, ¿por qué es el jus imperium? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se come? Es un valor subjetivo que ha adoptado toda la nación, sabiendo que el Estado es aquel que rige y dirige todo. Y por eso nosotros contribuimos con ellos. En todo lo que tú haces, en todo lo que quieres, en el IGB, en todo lo que tú quieres diariamente, hasta pagar el pasaje de tu bus, estás contribuyendo, hay que pasar contributivo en todo, estimados. La gasolina, comprar un diario, en todo. Bien, y vamos a hablar del tema, este tema que es importante, porque para empezar a hablar con propiedad, vamos a mencionar los tributos. Tributo, y tenemos que tener en cuenta que en el tributo vamos a dar tres tipos de tributos. El tema de impuestos, contribuciones, todo está en la perspectiva, y el tema de tasa. ¿Bien? Empezamos aquí. El tema de impuestos, estimados, es el aporte obligatorio de cada contribuyente. Obligatorio. No puedes no hacerlo. Es necesariamente obligatorio el impuesto. No genera una contraprestación directa al contribuyente. Quiere decir que es un dinero para el Estado. Este impuesto que tú vas a pagar no se va a ver reflejado en una mejora para ti. Por ejemplo, la venta de tu inmueble. Vas a pagar el impuesto de la renta. El Estado te dice, oye, con tu renta te voy a mejorar la calle, las pistas, vas a recibir una mejor salud. No. Este dinero ingresa justamente para la administración del Estado, para poder dirigir. Y la mayor capacidad contributiva del país son las compras-ventas, estimados. Ahí yo he visto pagos de impuestos de la renta de 60.000 soles, 70.000 soles de impuestos a la renta. Al cabal igual altísimo. El Estado es quien maneja ese dinero. Así que cuando tú pagas tu impuesto, no es una capacidad contributiva, es una capacidad contributiva, pero no hay una reacción directa hacia ti, no te va a ayudar, no te mejora. La contribución propiamente, ahora ten en cuenta que las contribuciones, estimados, son aquellas que tú vas a otorgar, pero va a ser necesario para ti, pero no en el momento, sino cuando te toque. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los que están en planilla en una empresa, te descuentan ONP de salud, porcentaje, ¿verdad? Pero a ti te descuentan tu 13-12% mensual, pero no quiere decir que tú vas a ir todos los días a atenderte. Va cuando estás enfermo. ¿Y qué pasa con todo ese dinero? Ese dinero se va recaudando y aquellas personas que están enfermas asisten. Y cuando toque a ti, te vas a recibir una contribución respecto de ello. Te va a ayudar. Disculpa. Bueno. Es una contribución que te va a permitir y te va a ayudar esa contribución. Bien, ahora bien, mira, el dinero recaudado va al fondo que sirve para hacer obras o brindar servicios. También obras, por ejemplo, un puente. El dinero que tú das, van a hacer un puente en Trujillo y tú vives en Lima. ¿Te beneficia? No, pero en un momento cuando pases con tu camioneta por Trujillo, viajes, vas a poder tener un servicio. ¿Te das cuenta? No es directamente, pero sí es para mejora. Sí es para mejoras. Ahora, las tasas, estimados. Las tasas propiamente son aquellas que son contribuciones directas. Por ejemplo, el arbitrio. ¿Qué es el arbitrio? Es aquella tasa, no va a decir impuesto a partir de ahora. El arbitrio es una tasa. Es aquella tasa que tiene una relación directa con el contribuyente, con aquel que va a pagar. Por ejemplo, tú pagas tu arbitrio y tienes tu alumbrado público, tienes tu serenazgo, tu calle limpia. Son contribuciones directas. Administración de servicio público, vas a hacer una demanda judicial, pagas tu tasa y el juez va a revalidar o validar probablemente tu tasa. En registros públicos,
pagas tu tasa y van a calificar tu expediente, tu cartas. Entonces, mira la lógica y entiéndela. ¿Por qué notaría te exige que diga lo siguiente? Adjúntame impuestos a la renta, adjúntame impuesto de cabala, impuesto predial. El notario no exige el arbitrio, ¿cierto? No lo exige porque no es un impuesto. El arbitrio es una tasa. Por eso no le exige. Esa es la explicación académica de por qué el notario no le exige, porque es una tasa. Al notario no le importa si es que tienes serenando, tienes luz pública, si tienes áreas verdes. No, es una contribución directa contigo, ¿ya? El notario va a velar solamente por los impuestos que rigen sobre el inmueble de materia de referencia. Pero sí lo ponen como requisito. No, las notarías no lo ponen como requisito. Que hay un acuerdo entre partes en el que el comprador le diga, oye, pásame también cancelado tu arbitrio hasta el mes de transferencia, pues, ¿no? Pero la notaría va a decir que tráeme una constancia de arbitrios, o muestran los arbitrios pagados. Nos lo pide. ¿Bien? Entonces, hasta esta primera parte, que es la introductoria, la pesadita, la académica, hay que tener en cuenta y diferenciar lo siguiente. El tributo, está en tres tipos de tributo: impuesto, contribución y tasa. El impuesto es aquel de carácter obligatorio, que es el de carácter obligatorio. Todos pagan sin excepción. La contribución también es obligatoria. Sin embargo, no te beneficias directamente. No hay un beneficio directo, estimados. Y en la tasa sí existe beneficio directo. Esto, estimados, es cultura general. Y tener estos conocimientos previos te influencian en los demás, hasta para una conversación, para captar. Quién sabe, cualquier día le puedes captar una propiedad a un embajador y que te empiece a hablar de esto. Las personas académicas dan servicios a los académicos. Por eso es importante que ustedes tengan esta constancia académica. Bien, hay personas, y lo digo por experiencia propia, que cuando no estás, oye, las personas que dicen, a ver, parece aquí entre nosotros, yo también soy agente inmobiliario. Los clientes de ticket alto, en su mayoría, son personas académicas, personas que han tenido un desarrollo académico, un desarrollo económico de vida diferente. ¿O no? Claro, hay excepciones de emprendedores que les digo muy bien, que no quieren merecer, que no tengan buenas propiedades. Pero contactarte con un académico te va a ayudar mucho, en realidad. Son las mejores captaciones. ¿Bien? ¿Y ellos qué quieren? Un servicio de alguien que esté especializado, de alguien que tenga conocimiento, de alguien con quien quiera conversar o hablar, porque les pueda resolver una duda. Es importante tener los conocimientos básicos. Entonces, después de la introducción, pueden ver este cuadrito. Vamos a hablar propiamente de los impuestos. Y vamos a hacer algo importante. Quiero empezar por el impuesto de cabala. Ya sabemos que es el impuesto de cabala, ¿verdad? Es aquel... A ver, ¿quién puede decir que es el impuesto de cabala? ¿Alguien, un voluntario? ¿Cómo se afecta y se graba el impuesto de cabala? Menos lo que eso. Porque yo sé que ustedes saben que es el impuesto de cabala. Yo no creo que ustedes en realidad les digan, trae el impuesto de cabala y tú vas, este papel dice de cabala, lo llevo. Debes saber qué cosas es de cabala, ¿verdad? ¿Algún voluntario? Verónica, ¿qué es el impuesto de cabala? Gracias. Vamos a seguir las propuestas. Doctor, ¿qué es el impuesto de cabala? El impuesto es sobre la compra que uno realiza. La adquisición. A ver, hay que tener cuidado aquí, el alcabala no solamente graba la compra, el alcabala graba la adquisición de un inmueble, porque también se paga alcabala cuando hay un título gratuito, una donación, también estamos obligados a pagar el alcabala. Bien, lo correcto es decir que el alcabala graba la adquisición de un inmueble. Sabemos que la fórmula, ¿no? Regla de oro de calcular impuestos, ¿cuál es? Soles. En soles, doctor, muy bien. Regla de oro, todo en soles. Bien, moneda nacional. Si no lo tienes en moneda nacional, estás empezando mal. Es importantísimo tener todo en moneda nacional. No, que al final haga tipo de cambio. No, siempre regla de oro, moneda nacional. Menos 10 UITs, 3% tu alcabala. Bien, esto lo sabemos ya. Pero vamos a hablar de cuáles son las excepciones. Las excepciones del impuesto al cabal, estimados. Aquí. ¿Saben cuáles son las excepciones del impuesto al cabal? ¿En qué momento se paga el cabal? Vamos a hablar solamente 5 escenarios. El que ustedes conocen, el básico, es que la adquisición de toda persona jurídica, ¿verdad? En primera venta.
Personas jurídicas, estimados, primera venta. Aquella persona jurídica que transfiere una propiedad por primera vez, el adquiriente no paga el caballo. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Falta una característica importante. Tiene que ser constructora. O sea, Rema Futura te transfiere la propiedad, no porque sea Rema Futura jurídica, no pagas el caballo. Tienes que tener en cuenta, doctor, para que puedas tener un aprendizaje significativo, que tiene que ser constructora. Es importantísimo. La persona jurídica constructora. Pues digo, si Rema Futura me vende a mi oficina, no es que no pague el caballo, es jurídica, cierto, pero no es dedicada al rubro de construcción. Tengan cuidado con esto. Yo he visto, felizmente no en estas franquicias, pero he visto que los agentes han mandado, es jurídica, es la primera venta, no pagas el caballo. Y después tengo que te va a dar más de 10.000 soles, tu comisión. Vuelas. Tienes que tener en cuenta y en consideración que si bien es cierto, es la primera transferencia, pero de constructora. ¿Dónde vas a validar esta información? En el RUC. Vas a ver que la primera actividad debe decir construcción. Si no la dice, al caballo. Yo estaba en la liga, sentadito ahí, viene una empresa que era de farmacias y la gente inmobiliaria, no paga el caballo, doctor. ¿Pero por qué no paga? Porque es la primera venta de la empresa jurídica. Estaba ahí el cliente, comprador, vendedor. Supuestamente iban a pagar la exoneración de caballo de María, que yo iba a calcular. Le calculo y me salió como 10.000 soles. Tienes que pagar 10.000 soles de caballo. Porque tú no eres jurídica, constructora, eres solamente jurídica. ¿Qué creen que pasó? Pues no firmaron ese día, hubo un problemón y segurísimo que esa comisión ha sido disminuida, ¿no? Porque quien gestionaba era el agente inmobiliario que decía, no paga el caballo, que refutaba. Pero por eso te digo, el conocimiento correcto, el adecuado, es el que te va a ayudar. Así que no hay que aventurarse a esto, ¿ya? Constructora, no te aventures, ¿ah? Bien. Otro escenario de que no pagas el caballo. Cuando eres único dueño. Perdón, cuando tienes una sola propiedad. No, ese es renta. El impuesto de la gente, sí. Aunque vamos a tomar en cuenta el ejemplo de la doctora. Miren, lo ocurre lo siguiente. Sí ocurre que no pague el caballo en un escenario. Mira, cuando es tu único inmueble, eres adulto mayor jubilado y es tu único inmueble, eres exonera. Igual que el impuesto predial. Pero tienes que tener calidad de jubilado. Y para ser calidad de jubilado quiere decir que eres trabajado dependientemente de una empresa. No muchas personas lo tienen. Pero es un escenario que ya no está muy usado. Se usa mucho en el impuesto predial. Dime. El caballo que un jubilado no paga el caballo. Sí, pero hay que validar que muchos lo tienen que cumplir. No es eso. Sí, jubilado. Ahora mira, presta atención a lo siguiente, ¿ah? Unidades inmobiliarias menores a 10 criterios estimados. Por ejemplo, estacionamientos, depósitos de terrenos. Puede ocurrir terreno en la punta de un cerrito, puede ocurrir. Toda aquella transacción menor a 10 UITs, no está obligado a pagar impuesto de caballo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquellas empresas que adquieren para la actividad académica. Por ejemplo, esa universidad que tiene plata como cancha, cuando adquiere propiedades para poner centros académicos, no paga al caballo. Por eso vemos este retraso que tiene esa universidad que tiene plata como cancha. Porque ellos adquieren, como jurídica, dedicadas al rubro de educación, no pagan el caballo. Y Por ahí van a tener, por ejemplo, ya han comprado una propiedad ahí con un director de colegio. Doctor, cuando la venden, es diferente, recuerda, es adquisición. El único escenario es la jurídica que se dedica a la construcción. Esta es jurídica que se dedica a la educación. Si va a tener que pagar. igual pagan el impuesto a la renta. Claro, tendría para renta. Pero renta de qué categoría? Debe ser tercera. Tercera categoría, correcto. Bien, ahora, otro escenario más. Para caer en relación a esto. Los consulados. Viene el consulado de Rumania y va a comprar aquí al costadito, ¿no? Al primer piso va a comprarlo. No paga el caballo. Bomberos. Tampoco. Ojo aquí, no es que yo sea bombero y voy a tener una propiedad y no pago el caballo. La institución de bomberos. La institución. ONGs.
Y así son 24 supuestos que no pagan el cabal. Clínicas también. No, las clínicas sí pagan. Hospitales. Iglesias. Las hospitales no, las iglesias no pagan. ¿La qué? Las iglesias. Ahora, ojo, iglesia, ¿cuál es la religión que está validada en la Constitución Política de Perú? Católicas. La católica. No va a venir la iglesia adventista, es decir, soy religión adventista, quiere una propiedad que paga el cabal. No. ¿Sí? Ha habido mucho debate de eso. Dicen, oye, ¿esto es discriminación? ¿Selectivismo? ¿Qué es? No es materia de esta Debería ser. capacitación. No es materia de debate aquí. Yo particularmente no quiero tener ese debate infinito, ¿sí o no? Pero así que la tengo que revisar. Bien, entonces, idea general y la importante para que no caigan en error es persona jurídica constructora y menor de liquidez no pagas. ¿Bien? Clarísimo. Queda claro entonces el tema del caballo. El impuesto para el estimado. Mencionaste las donaciones, el que recibe la donación pagada. Sí, claro. Miren, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de actos jurídicos de adquisición, estimados. Miren, actos jurídicos de adquisición tenemos dos. Tenemos la onerosa y tenemos la gratuita. La onerosa, dinero, platita. ¿Bien? Y la gratuita, no hay ni un solo. Por ejemplo, mira, y no todas, por ejemplo, ya saben que el dinero, todo lo que vas a pagar, te va a costar, vas a tener que pagar el caballo. Ejemplo, sucesión intestada. Tus padres fallecen y tú por sucesión intestada heredas. ¿Vas a tener que pagar por eso? No, es gratuito. Testamento. No. Cuando estás casado por gananciales, ¿ah? Y hay una disolución del vínculo matrimonial y por ende hay una liquidación de las gananciales. La liquidación. Hay dos turnos. La liquidación de gananciales. Los cónyuges disuelven el matrimonio y al disolver el matrimonio, supongamos que en esta liquidación, uno de ellos se va a adjudicar el 100% del inmueble, que quiere decir que en la asociación jurídica, uno de ellos va a otorgar su 50%, ¿verdad? En esta adquisición tampoco hay cabal. Es el título gratuito. Doctor. Convivientes. Unión de hechos tampoco existe. No existe, ¿no? No. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta este contexto. ¿Qué pasa en las donaciones? Miren, una donación, ¿ah? La donación va a depender del valor comercial que le otorgues. Si bien es cierto en una donación, tú no vas a dar un dinero porque te están donando, obviamente, pero pones un valor referencial. En este valor referencial de la donación, supongamos, esta donación va a ser a un importe de 100.000 soles. Hay que aplicar la fórmula de ese valor comercial de la donación. 10.000 soles menos 10 UITs por el 3% es tu porcentaje que vas a pagar de cabal. En este escenario de donación, si estás obligado a pagar el cabal. En otro escenario, por ejemplo, que no pagas el cabal, anticipo de legítima. ¿No? Yo, como hijo, quiero anticipar a mis padres. Anticipo a ellos y no pagan el cabal. Recuerden, el anticipo no solamente es descendiente, también puede ser ascendente. Yo puedo anticipar a mis padres. ¿Bien? Y no hay un tema de obligación de impuesto al cabal. Recuerden, el anticipo no solamente es descendente, también es ascendente. En este contexto, respondiendo a la pregunta, el título gratuito y oneroso hay que calificar correctamente para ver en qué contexto sí paga o no paga el cabal. Bien, continuamos. El impuesto predial. O sea, la donación al final a cero se paga. Claro. Tendría que ser donación a X valor menor a 10 índices para no pagar. Regla general, esto no grave, no grave, por favor, esta parte no grave. Vamos a hablar, entre comillas, del tema de exoneración de impuestos de cabal. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Recuerda que el tema del valor comercial que tú le das a unidad inmobiliaria no puede ser menor al autovalúo. O sea, si el autovalúo es 60.000, tú no puedes poner un valor menor al autovalúo. Si tenemos un autovalúo menor a 10 UITs, bien, ¿no? Te exoneras. Pero más allá de ello, no. Porque la norma te dice, si tú pones un valor menor al autovalúo, va a sobresalir o va a tomarse en cuenta para el cálculo el valor mayor, que es el del autovalúo, de todas maneras. Y aquí podemos hablar de un tema civil, inmobiliario, de lesión contractual o de evasión de impuestos, que no es materia tampoco de observación, que podría ser observado tributariamente. Bien, pero tomar en cuenta que la regla general es mínimo, igual o mayor
al autovalúo, no más. ¿Clarísimo? Bien. El impuesto predial, estimados, es sencillo. Recuerden, miren, esto les voy a explicar porque todavía muchos les queda duda de esto. Mira, mi partida registral va a indicar 180 metros cuadrados. La partida registrada, ojo, tomen en cuenta, partida registral 180 metros cuadrados. Cuando vas a ver el PU, dice 105 metros cuadrados. Te hace ruido y dices, oye, ¿por qué esta discrepancia? ¿Qué está ocurriendo? Te pregunta tu cliente, o sea, ¿tú me estás haciendo 180 o 105? Algunos saben la respuesta, pero El área libre. el área libre, correcto, porque ten en cuenta que el impuesto predial solamente va a considerarse el área construida. Y el área construida es de 105 metros cuadrados. Lo demás puede ser parquecito, piscina, estacionamientos libres, ¿no? Y por esta es la explicación de por qué existe la diferencia, en la mayoría de casos, en el metraje registral del metraje municipal. El impuesto predial solamente grava la construcción de la unidad inmobiliaria. Solamente graba eso. Por esta discrepancia, que tienes que tener este conocimiento para explicar a tu cliente qué es lo que ocurre. ¿Bien? Ahora, el impuesto predial se paga por trimestres, 4 trimestres. Hoy por hoy, según el decreto legislativo 1529, está obligado el notario a exigir la constancia no adeudo de la adquisición a la transferencia. No puede no haber eso, no te permite firmar en escritura pública. Ahora, la pregunta que todos los días me hacen cuando me hacen esta consulta, ¿qué plazo tiene? ¿Cuánto demora la municipalidad en hacer eso? ¿Qué es certificado de numeración, nomenclatura, vial, no adeudo? ¿Cuánto demora? La respuesta para todos ustedes, estimados. El apersonamiento a sede municipal es importantísimo. Cada municipalidad es autónoma e independiente. Lo que demora la municipalidad de San Isidro no es el mismo plazo que la del RIMA. Tienes que apersonarte y consultar los tiempos, los plazos. ¿Cuántos días hábiles son? Pregunta también, Marlon, ¿y puedo ir yo a sacarlo? ¿O necesito un poder simple, un poder de forma legalizada, un poder estructurado? La misma respuesta. Cada municipio es autónomo e independiente. Apersonate y averigua, puede ser que lo diga a ti, con un documento simple, con firma legalizada. Es importante el apersonamiento, estimados, importantísimo. ¿Bien? Lo otro importante es pedir el certificado de no adeudo desde y hasta, no por año. Eso es importante. Miren, ocurre lo siguiente, ¿ah? Cuando te lo emiten, lo teclean, no es un tema de que ya está predeterminado, lo van a teclear. Supongamos que pediste en el 2010 y vas a vender en el 2024, estimado. Todo este tiempo de transferencia. Ojo, toma en cuenta. Tendría que decir tu no adeudo, decir no debe 2011, 2012, 2024. Debería decir eso, para que el notario valide cada año. Pero ¿qué es lo que hoy por hoy en las municipalidades? Ustedes deben estar alertas ahí, es decir, desde hasta. Así debe decir. Porque por ahí se le olvida un año, no toma el año en consideración, no lo adviertes, otra jarana, solicitar la documentación. Lo correcto, o tener alternativa ahí, desde hasta, que es importante. Eso es por eso también como están enseñando todas las municipalidades su no adeudo, por todos los planos que hay. ¿Bien? Marco, el no adeudo te indica lo que no debes predial o que no debes predial y arbitrios. También depende de la municipalidad. Hay municipalidades que te dicen, mira, yo quiero pagar todo mi arbitrio, pero todo mi predial. Ah, ok, pero para la que está haciendo adeudo, también tienes que pagar el arbitrio. Y depende de la municipalidad. Y hay municipalidades que te dicen, aprovecha para curarte, ¿no? Hay municipalidades que dicen, ok, toma tu no adeudo de arbitrios, perdón, de predial, debes arbitrio, ¿está? Ok, lo deberé. Porque el notario lo exige. Ya, pues para el notario es arbitrio, pero no. Solamente predial para el notario. Para el notario solamente es predial. El notario no exige arbitrio. Normalmente lo que se pide ahora es una liquidación de cero. De todo, de no adeudo de la propiedad, así, de la municipalidad. De la ley. Sí, liquidación cero y le aparece todo. Doctor, eso que pone en liquidación cero, miren, presten atención. Liquidación cero, o De la también. propiedad, de la propiedad. Correcto, pero también el estado de cuenta. Exacto. Estos ya, que la municipalidad le mete el toque, estos no son correctos.
La norma te dice, el decreto legislativo 1529, te dice, clarísimo, constancia de no adeudo. La constancia de no adeudo tiene el sello y firma del encargado de rentas de la municipalidad. Aquí te lo imprimen y te lo dan como cualquier hoja sencilla. Para no tener suficiente esto. Tiene que ser la constancia Sí, de no eso, adeudo. constancia de no adeudo. Del no adeudo. La liquidación cero del estado de cuenta, vas a perder tiempo, y que te entreguen el documento un día o al día siguiente, 2 días perdidos, ¿ah? De frente, no adeudo del impuesto predial. En el estudio de títulos se solicita esto, se menciona, no adeudo del impuesto predial. Si bien la constancia varía de municipalidad, cuando el contrato te pide la constancia de deuda es por el predial. Por el predial, te repito, Solo por el por el predial, así es. Y el arbitrio hasta el momento de la venta. Es una obra de las partes. Sí, el notario no exige, la norma no te exige, no te dice que el notario debe exigir eso. El notario puede ver que la constancia de deuda predial te diga, aún debe artículos. Para el notario no es problema, que verás arbitrio, porque el notario solamente valida el impuesto predial. Debe 10 años, por ejemplo, de arbitrio, siempre pide, yo prefiero presentar. Ya es un tema de manejar tú mismo, ¿no? Pero no vas a, se te va a caer una venta, vas a poner una firma de escritura pública por un tema de arbitrio, pues. ¿Sí? Es un tema de criterio ya en el desarrollo de cada caso. ¿Bien? Yo he ido hace poco a la municipalidad y me han indicado tiempo, plazos, yo pensé que era más rápido. Digo, ha sido súper rápido, te lo entregan en el momento, dice. Pero en otras municipalidades de Magdalena, demora la vida. Depende a mí, por ejemplo, yo estoy en el ejército y pucha, que pedí un deseo para que atiendan, pues. A mí se pasó la voz. Tenemos ahí una amiga. Decreto legislativo, ahí lo pueden ver. ¿Bien? Las inafectaciones del impuesto predial, las van a leer estimadas, las van a leer, las van a revisar. Aquí les hablaba el tema justamente del producto mayor, miren. Vamos a poner ahí, ya, porque ya hay aforo. Que siempre hay dos horarios, ¿no? El horario de los que llegan tarde y los que llegan temprano. Así vamos a llegar a sus reuniones, amigos. Lo importante es que lleguemos. Hay un horario, hay un horario. Claro. Lo importante es que Yo lleguemos. tenía un profesor de la San Marcos que por más que era examen final, o sea, le faltaba un minuto para cerrar las puertas. Los que tenemos estudiado en San Marcos saben que hay dos puertas, una puerta de entrada y una puerta de salida. Te querían, el profesor ponía una silla en la puerta de atrás y en la puerta de adelante. Nadie entraba, nadie salía. Ese es el horario. ¿Sí? Hablamos de la hora de Lombarte, no de la hora de Cabana. Entonces, Después lo linchaban para salir. después tomaban la universidad. Hagan verdad eso. Tomábamos la universidad, tomábamos la universidad. Más terror. ¿No? No vayan a buscar nada los de mayo, yo para ganar los de mayo, pero bien, estimados, lo que les mencionaba el impuesto predial. Aquella persona que es jubilada por su único inmueble no está obligado a pagar el impuesto predial. Único inmueble, calidad de jubilado, y debe indicar el PU, jubilado. Único inmueble, no paga predial. Bien, ten en cuenta ello. Cuando tengas una persona adulto mayor, un caso de un adulto mayor, eres jubilado, revisas, validas, único inmueble, puedes exonerar el impuesto predial. Así sea del 2020. Y recuerden que las normas son retroactivas benignas. ¿Saben qué significa retroactividad benigna? Es un principio legal, ¿ya? Vamos a explicarlo para que entiendan porque esto se habla mucho. Vamos a dar un ejemplo bastante claro. Miren, es un principio penal. Y es más, ahora es constitucional. Sigan por favor lo que les interese, si quieren aprender un poco más. ¿Ah? Miren, vamos a hablar de la retroactividad de la ley. Si bien es cierto, ¿qué te indica? La ley no puede ser retroactiva. ¿Qué quiere decir? Que desde que impone la ley en adelante va a surtir efectos jurídicos para todos. Sin embargo, hay una retroactividad benigna. ¿Qué quiere decir? Que cuando te favorece, te acoges la ley. Cuando te favorece, acoges la ley. Ejemplo clásico de la ley de derecho, mira. No recuerdo muy bien las fechas, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? No recuerdo las fechas. La Constitución Política del Perú, la vigente de qué año es? El 97, ¿verdad? 93. Muy bien. Miren, Abimael Guzmán, estimados, Abimael Guzmán fue capturado en el 92. ¿Ya? Si no me equivoco, en abril del 92 fue capturado Abimael Guzmán. Mira, septiembre del 19, la de esos pensamientos Gonzalo. A la llena, Pensamiento Gonzalo. De San Martín, de San Martín.
Ha leído el libro, muy interesante, un libro de Abimael Guzmán, el que escribió cuando estaba recluido. Muy bueno. A ver, estimados, Abimael Guzmán fue capturado en septiembre de 92. En este tiempo existía pena de muerte. ¿Para qué? Para terrorismo agravado y traición a la patria. ¿Bien? Terrorismo agravado. Sí, solamente para terrorismo, nada más. Para terrorismo, no agravado. El terrorismo ya era pena de muerte. Sin embargo, la captura se pone en vigencia la nueva Constitución Política del Perú y te dice, ok, hay pena de muerte para el terrorismo, pero el terrorismo agravado. ¿Qué quiere decir? Que Abimael Guzmán se acogió a la nueva norma, que no fue en su tiempo, porque le favorecía, porque en esta nueva norma no lo iban a sentenciar a muerte. Bien, esto ocurre también en lo que mencionaba el doctor, cuando la norma es benigna, es favorable, que puede escoger a ella. Cuando no es favorable, no. Principio constitucional de la actividad benigna. Bien, un ejemplo clásico y básico como el tema de pena de muerte. Cultura general, ¿por qué en el país no hay pena de muerte para cualquier delito que usted crea inconveniente? Violadores, por ejemplo. ¿Por qué cree que no hay? Y no va a haber. No va a ocurrir. 1969, Pacto de San José de Costa Rica, ¿cierto? El Pacto de San José de Costa Rica mencionaba el Pacto Sunt Servanda, Principio Internacional de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? El doctor McCain, ministro, fue en el gobierno de Vizcarra. Dice que en 1969 todos los estados del principio de derechos humanos, ¿no? Que debe haber menos muertes en el mundo. Entonces, que cada nación tiene que reducir el contexto de pena de muerte. Por eso es que se redució en el país. Ahora, ¿qué ocurre si al Perú se le ocurre decir va a haber pena de muerte? Directo, ¿no? Y lo sacan del Pacto de San José de Costa Rica y perdemos un montón de relaciones internacionales y la economía pesa más que una vida en este país. Así que por eso no va a ocurrir. ¿Bien? Después de tener cultura general para relajar el cerebro de los impuestos, Pero están habiendo más muertes todos los días. pero son sancionados. Disculpen la expresión, aquella persona que mata a alguien con dolo, no es que vaya a ser recluido y lo van a matar. Pena privativa de libertad, hacinamiento en las cárceles, que con nuestros impuestos vamos a tener de comer. ¿Qué? El ciclo económico del PIB. Aquí vamos a acabar, estimados, las transferencias que no están las grabadas, las que tienen que pagar, donación, permuta, dación en pago, promesa unilateral, entre otras. ¿Dónde se paga la cabala? En la caja de SAT. ¿Qué requisitos se requieren para pagar la cabala? Ustedes como gente saben, ¿verdad? HRPU, partida y minuta, ¿cierto? Sin más ninguno de esos, pues, hace poco un agente inmobiliario de esta oficina fue sin una adenda. Recuerda, no, pero Marlon, nadie me dijo la adenda. Si tienes tu compra-venta, ya abrió una adenda, tienes que llevarla. Tienes que llevarla. Más aún si la adenda modifica el tipo de cambio, pues. Más aún. ¿Sí? Así que no te ciñas solamente a la minuta. Es minuta más cláusulas adicionales. Minutas firmadas. Minutas firmadas. Ahora, voy a decir una expresión, algo que me ha ocurrido. Hace poco me ha ocurrido. He mandado a mi asistente al SAT con las minutas sin firmas. Sin firmas. ¿Y qué creen? Aceptaron. Aceptaron, ¿por qué? Platita, pues, porque eran como 30.000 soles. Trae contribuyente, papá. Se puede, pero lo correcto, y no te fíes de eso, porque por ahí puedes decir, oye, se pueden contar, yo he ido sin firmas y me han aceptado, ¿no? Prueba, pues. No es lo correcto, yo lo recomiendo. Eso fue una excepción porque te iban a viajar. Pero en la práctica ocurrió. Pero lo correcto es llevar minuta, HRPU, copia legal y adenda si es necesario. Acá, actos. Comenta también que en las notarías se puede, pero hay un costo. Estimados, en serio notaría se puede pagar el impuesto de cabal. No es necesario hacer todo la nada de ello. Pero hay un costo adicional. Las notarías cobran de 100 a 200 soles por liquidación de cada inmueble. Así que aquel que va a vender 4 inmuebles, que si quiere pagar 800 o 400, ya depende de ellos. Por eso es importante el apersonamiento al despacho notarial, acercarle a ver el criterio del notario, cuánto cobra, qué gestión puede hacer. No deje seguir, es importantísimo. Y eso es gasto notarial, ¿no? Gasto notarial. O sea, que pueden hacer ahí un descuento. Puede ser un descuento. Con Benvenuto, por ejemplo, está 100 soles cada cálculo.
Come minutos. Yo les puedo indicar que sí, eso les cobran por cada cálculo. Y cuando son más de 3 unidades inmobiliarias, dejan en 300. No, y unidad inmobiliaria es un estacionamiento, 2 estacionamientos, un depósito y el departamento. Ya, de acuerdo. Que cobran 100 por cada uno. Por cada uno. Por cada cálculo. En otras notarías. En otros también cobran 200, Dolly cobra 250 por cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué cobran, estimado? Para que sepan el contexto interno varía. Es disculpen el periodismo, un chambón interno. Yo cuando era coordinador en Cruzado, ya facturábamos, ¿no? Sí, 200. Nuestra casa estaba bien, nos pagaban nuestras comisiones por llegar a metas, pero el trabajo es, HR, PU, esa partida registrada, la minuta, teníamos que foliar cada una de 3 números, teníamos que tener un oficio por cada uno de ellos, y al procurador mandarlo para que se entregue una comunicación. Esa comunicación responderle en 3 días para que se declare el impuesto. Por eso cobra. Es todo un trabajo interno, María. Sí, es pesado. Y los tareas que tienen carteras de hipotecarios, tienen más de 50, 100 pues, en el mes. Es un trabajo fácil, por eso se cobra tanto. Porque hay una tarea que ponen una persona para declarar eso, para foliar todo el sueldo. Pues. Bien. Como les comenté, exoneraciones del impuesto de cabala, van a poder verlo aquí. Y ahora vamos a hablar del impuesto de la renta, estimado. Ya hemos hablado del impuesto de la renta muchas veces, ¿ah? Muchas veces. Quiero contarles una experiencia que he tenido con Rafael en el tema de una incidencia del impuesto de la renta. Te va a quedar claro. Eso ha sido con vida gracia, ¿eh? A ver, presten atención, por favor. Estimado. Bien, tenemos en cuenta lo siguiente. Miren. Voy a hablar de esto más fluido porque ya todos hemos tenido una clase de impuesto a la renta y aquellos que no, voy a explicar también intenciones, pero vamos a ver para que entiendan con el ejemplo. Ocurre lo siguiente: cálculo del impuesto a la renta. ¿Recuerdan la fórmula del impuesto a la renta? De los que no, lo voy a explicar en un momento más detallado. Tenemos que tener en cuenta que el impuesto a la renta se va a deducir el 5% de la ganancia de capital. Así que con ese trabajo en el cálculo fue pregunta en el curso que llevé para dirección de notario, para hacer postulación de notario, preguntaron: ¿el cálculo del impuesto a la renta es aquel que se grava del valor del inmueble? Falso. Lo que tenemos que encontrar es la ganancia de capital, porque la ganancia de capital es aquella que grava este importe. Pero mira el truquito, ¿ah? Todo el mundo dice impuesto a la renta, impuesto a la renta. No, lo que tú calculas no es el impuesto a la renta. Calculas la ganancia de capital y de ahí deduces el 5%. Esta pregunta cayó en un montón de personas, porque es algo truquito, ¿no? Con la ambigüedad. Pero lo que calculamos siempre en esta fórmula es la ganancia de capital. Bien, por eso, la ganancia de capital va a ser igual al valor de adquisición por el ICM menos el valor de venta. Toda esta fórmula aritmética en moneda nacional. Importante, moneda nacional. Y recuerda, lo que tú vas a calcular es la ganancia de capital en primera instancia. La fórmula no es para el impuesto a la renta, es para la ganancia de capital. Bien. Y también existen, estimados, igual como les comenté, oneroso y gratuito. Recuerda, oneroso, pues, aplica directamente la fórmula, directamente. En el gratuito hay un escenario que ya le hemos hablado. Aquí también están las diapositivas, se las voy a entregar, la tiene Carla Manzano para que la comparta. Lo siguiente, ¿ah? Recordemos que cuando es una adquisición, tú vas a adquirir el título gratuito, una donación, y vas a venderla a $100.000, vas a vender. Cambias a moneda nacional y te voy a transferir esta propiedad. ¿Qué es lo que te va a decir en primera instancia alguien que desconoce el impuesto? Como no te costó nada, aplica directamente el 5% y paga. Error. Hay una norma, un informe del Tribunal Fiscal que indica lo siguiente: aquella unidad inmobiliaria adquirida a título gratuito antes del 2008 puedes tomar como valor de adquisición el autovalúo. El autovalúo es la adquisición, ¿no? Así que te vas a la municipalidad y buscas el autovalúo. Algo vas a deducir. Y a este autovalúo le puedes aplicar el ICM. Vas a deducir regular. Ahora, si es posterior al 2008, ocurre algo interesantísimo. Puedes tomar en cuenta el acto jurídico anterior a quien te lo otorgó. ¿Qué quiere decir? Si a tus padres les costó $80.000 y tus padres te lo donaron a ti y lo vas a vender a $100.000, esos $80.000
lo puedes tomar en cuenta para deducirlo. Eso es lo correcto de hacer. Bien, hasta aquí queda claro esto, ¿no? Estoy hablando a temas generales, lo vamos a ver aquí. Siempre que se convierta en moneda nacional. Regla general, si no hay moneda nacional, perdemos. A ver, estimados, para que tomen en cuenta lo siguiente, ¿ah? El tema de la bancarización. La bancarización, ¿saben qué es la bancarización? Es que hoy por hoy todos los notarios exigen que sea a la vista y si es un crédito hipotecario. Bien, eso nos queda claro, que tienen que sustentar el importe hasta el último centavo de dólar o hasta el último céntimo de sol. La ley de bancarización entró en vigencia en el año 2016. El proyecto de ley fue en el 2014. Lo recuerdo clarísimo porque yo en ese tiempo ya estaba saliendo de abogado, ya era de abogado. Era un boom el tema del proyecto de ley de la bancarización. 10 años luego, para seguro que el mensaje subliminal. El 22 de noviembre no me de abogado. Está tío, Imagínate. No te voy a responder por respeto. Pero estimados, tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso que teníamos con Rafael fue lo siguiente. Su cliente, Rafael, adquirió el inmueble a $220,000, pero antes de la ley de bancarización. El banco había prestado, sígueme, $120,000 prestó el banco. Y en la escritura pública estaba el número del cheque ahí, ¿no? Que el cheque número tal de $120,000. Y los $100,000 que no se mostraron en ese momento, las partes dan fe que se entregó $10,000 antes de la firma de la presente escritura pública. El notario dio fe de eso. Entonces, para el notario, y en el asiento registral decía que el inmueble valía $220,000. Sin ningún problema. Calculamos la renta y salía una renta que iba, no recuerdo el exacto, pero un ejemplo, que tenía que pagar $2,000. $2,000 de renta. Iba a pagar. Contento, la señora como que estaba ahí igual el dinero. Y cuando el proyecto va a notaría dice renta, 19,000 soles. Imagínate, estaba en peligro la comisión de Rafael. Estaba en peligro así, pero... Y Rafael, yo en realidad, lo digo libremente, es uno de los entendidos y con más experiencia, uno de los más experimentados aquí, y conoce el tema. Claro. Rafael fue a la notaría, se agarró así en un debate pero bravo con el abogado, porque Rafael está viendo todas mis capacitaciones, pues tiene la base académica para hacerlo. ¿Cierto, Rafael? Entonces, Rafael al hacer esto entra en el debate y el abogado, y se van a encontrar con esto, estimados. Hay abogados pedantes, inescrupulosos. No es así, eso tienes que pagar o no, estoy ocupado. Rafael cuenta la historia de que a mí, vamos a ponernos a llamar, que ese abogado decía, ya a las 10 de la mañana. Estaba ocupado en una reunión, su secretario, su asistente. 5 de la tarde, estaba ocupado, que cierra el fin de mes, ok, entendidísimo. Y nos dimos la tarea de ir temprano. Vamos temprano a la notaría, llegamos. Y él había dicho, el abogado había dicho que, como no estaba bancarizado el importe, faltaba $6,000, él no iba a tomar como valor de decisión 220, sino solamente 120,000, porque la escritura pública decía 120,000. Le mandamos un correo, ¿no, Rafael? Mandé un correo explicando ley de bancarización, puesta en vigencia en el 2016, proyecto de ley 2014, base legal, pronúnciese. No, paga, decía. Después que pagues, le pides el dinero nacional. Imposible, son 17,000 soles. Seguía en peligro la comisión de Rafael. Entonces, y la llevaban en el de Rafael. Y bueno, entonces ya después de una sondación con el propio Rafael, decidimos que yo me tenía que pasar a la notaría. Fuimos a la notaría temprano y para contar la historia completa, yo llego y estaba la jefa del área ahí, la doctora Milagros, y yo la veo y, oye, la doctora Milagros me dice que no estaba entregando. Hola Milagros, ¿cómo estás? Marlon, ¿qué tal? Estoy buscando, ¿sabes? Al doctor Miguel, que tengo un problema con un tema de renta. No sabe, creo que no sabe la vigencia de la ley de bancarización. En voz alta, hablando. En voz alta. Y veo que alguien se mueve ahí, se sale. Y con Rafael nos sentamos, y llega el doctor, ¿qué tal? Venimos a la sí, un momentito, por favor, me dijo. Nos sentamos, y con Rafael podemos hablar en voz alta, ¿no? De nuestra renta y tal. Y mi amiga me acercó, oye, ¿cómo estás?
me ve que tengo confianza con la jefa del área. Viene el doctor dijo lo siguiente: ya verás, el expediente esto va a ser rápido. Y yo me incomodé, y Rafael también, pues. O sea, ¿cómo que va a ser rápido? O sea, no vas a escuchar, no vas a validar. Llegamos, solamente presencia, estimados, que escuchó lo que dije, la presión de la puesta en vigencia, lo que le había mandado por correo, y dijo: sí, el nuevo cálculo está bien, van a pagar los mensuales como ustedes dicen. ¿Se dan cuenta? ¿O no le echen? Estimados, la es el siguiente: no porque sean abogados es que tengan la razón ellos, no porque estén sentados detrás del escritorio es que tengan la razón. Por eso es importante, y aprovecho el comentario, es que la oficina futura 1 y 2 tiene el respaldo tanto de redes sociales, marketing, también de abogados justamente para estos temas, para poder validar y hacer acompañamientos cuando sea pertinente. Bien, es importantísimo. Ven cómo con el conocimiento, solamente con el conocimiento, con una vigencia, una fecha de la norma, pudimos hablar 17.000 soles de impuesto a la renta. Y se cerró con impuesto a la renta. A lo que voy es que este tema de impuestos es el tema, desde mi punto de vista, como agente, no como abogado, como agente, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el vendedor le va a preguntar y le va a decir: ¿qué voy a gastar yo? ¿No? La comisión, el impuesto a la renta y el impuesto predial es lo que va a gastar el vendedor. Así como el comprador te dice: ¿yo qué voy a gastar? Notariales, registrales y el caballo. Bien, importantísimo es, estimados, tener en cuenta que no solamente porque te diga la notaría ese es el importe, sea el importe real. Por ello es que yo hago los cálculos y nos aproximamos. Y cuando exista algún debate, por correo, por llamada, y cuando es pertinente, el apersonamiento a sede notarial. Todo eso, estimados, lo dice aquí. El impuesto a la renta, existen categorías, 5 categorías. La primera categoría es para el tema del arrendamiento. Segunda categoría, para el tema de las transacciones de compra-venta. Tercera categoría, las personas jurídicas. Cuarta categoría, dependientes. Quinta categoría, independientes. Paréntesis y tenor importantísimo, estimados. Bien, y con mucho respeto hacia los contadores. Los contadores, estimados, son personas muy habilidosas, hábiles, para poder realizar los cálculos. Bien, pero así como el abogado no es contador, el contador no es abogado. Bien, y si un contador quiere aplicar la norma, bueno, que trate de hacerlo, pero siempre hay que estudiar el especialista. Yo jamás me voy a meter en un tema de cuadro contable, estado del libro diario, eso de los contadores. Déjate de los contadores. Y tú, o el abogado, obviamente tiene que aplicar la norma para el cálculo correcto y exacto. Bien, así que cuando trate de aplicar la norma, busca al abogado. Me ha ocurrido contadores conocidos con nombres nombrantes en redes sociales, dicen: no, es así el cálculo. Yo he entrado a diplomados, como decía parte de ellos, les he refutado frente a todos, y he salido victorioso hasta ahora, ¿no? Porque el contador no se puede meter en temas legales. Por ahí te va a decir tu cliente: mi contador me dijo, el contador es mi primo, mi hermano, el contador ha dicho que yo pago esto. Venga, no. Si bien es cierto que el abogado te dé la aplicación de la norma y el contador calcule o refute el cálculo, pues. Pero más no allá la aplicación de la norma. Existen 35 informes de impuesto a la renta. Yo como abogado no me sé las cosas o los artículos de los contadores. Y no creo que los contadores, no todos, por ahí hay una excepción, que sepa aplicarlos. Bien, para que tengan en cuenta que tienen que acudir con el abogado y con el contador. Entonces, modestia aparte. Impuesto a la renta de segunda categoría, importantísimo. Si ven, es cierto, aquí te he hablado de 5 categorías, ¿ah? Pero tú preocúpate solamente por eso, la de segunda categoría. Porque el notario solamente exige la renta de segunda categoría, no exige otra. Bien, ¿quiénes son obligados a pagar renta de segunda categoría? Muy bien, Rafael, te veo concentrado. Personas naturales. Las personas naturales son aquellas obligadas a pagar el impuesto de la renta de segunda categoría. Y aquí, estimados, vamos a hablar algo importante. Justo esperemos que vaya a tenemos que cambiar de escenario. Miren, presten atención lo siguiente. Claro, ustedes no van a estar metidos en el ejecución de impuestos a la renta y todo ello, pero sí están en la gestión de cómo pagarlo.
¿De qué formulario pedir? ¿Qué datos indicar? Hay algunos que tienen más de 3 cierres de compra-venta. Y espero que tengan el conocimiento de cómo llenar el formulario 16 del 2, que deben conocer el nombre del formulario, el número, ¿no? Hay varios que cierran, no es a manera de queja, pero sí de reflexión. Me piden, pásame el formulario. El primer cierre, el segundo cierre. Todos sus cierres, el formulario. Ordénale, debes tener el formulario tú también. Debes conocerlo. Bien, formulario número 16 del 2. Este formulario está bautizado con el nombre pagos varios. Y mira, tan sencillo es que si sabes el número del formulario, googleas. Formulario 16 del 2, descargar. Te lo descargas. Sin ningún problema. A un clic de distancia. Acaba de decir, pagos varios. Y hay que llenar cierta información. Presta atención que esto es práctica, estimados, ¿ah? Esto es práctica, esto no te lo enseñan en cursos de agente inmobiliario, no te lo enseñan, ¿ah? Solamente en temas futuras porque tienen a mano. ¿Ya? Es más, ni el contador te explica. Te digo que es lo siguiente, mira. Ok. Sabemos el importe, se calculó el importe, lo que todos queremos, ¿no? Van a pagar en soles 2.796 soles. Primero, ten en cuenta, siempre tiene que ser un número entero, no puede ser con centavos. Siempre. Y va el importe en números. Bien. RUC. Tienes que tener en cuenta que si es persona natural va a tener RUC 20. No. Correcto. El RUC tiene que empezar con el número 10, seguido del DNI, más el número de contribuyentes, ¿no? Ten en cuenta esto. Entonces, tu primera reacción importantísima con tu vendedor es, oye, vas a pagar renta. Tienes tu RUC en alta, activo, importante indicable saber esto, ¿va? Si no lo sabes, o llegas a la firma de escritura pública o un día de escritura pública y te dicen, no tengo RUC, no está en alta, no está activo. Nos complicamos. Doctor. El ser activo puede ser para el siguiente mes para el pago. No te escucho, disculpa, doctor. No, que el estar activo. No necesariamente, porque el banco va a aceptar tu número de RUC y el pago. Sí, pues hay que aceptar pagar. No, pero cuando sí no aceptado pagar. Está mal, pues ¿cómo pagas No, RUC? está bien, pero se le da de alta al siguiente mes para pagar, no, totalmente, declararlo, ¿no? Por ejemplo, es un tema de contador que no me voy a meter. No, claro, por eso. Dando respuesta a lo que digo, ¿no? Es un tema contable que no podría hablar. Bien, entonces, aplicando la norma, no como declarar que hay que declarar a los contadores, RUC, número de 10 más DNI más el número que te da el contribuyente, tu RUC. Bien, código tributario, estimados, 3021, cuando es persona domiciliada. Cuando es no domiciliado, 3626, no domiciliado. Entonces, sabemos como DNI, que tiene este RUC. Periodo tributario es mes y año de la minuta. Mira, mes y año de la minuta. Por ejemplo, hoy día es 29. Hoy día fue mi minuta de compra-venta, ¿no? Con esta fecha 29 de octubre. Y voy a pagar mi renta en noviembre, ¿no? A unos días de escritura pública. Error sería poner noviembre, porque estás firmando minuta en el mes de octubre, pues digo mes y año de la minuta, no del tiempo real en que vas a pagar. El periodo tributario de la capacidad contributiva a través del mismo imperio del Estado inicia con la firma de la minuta, la obligación. Así es que con la minuta. Y ten en cuenta que todo esto debe ser sobre la segunda categoría. Tienes que saber esto porque cuando tú pagas a tu cliente al banco, para que pague en el banco, tienes que revisar tu agente inmobiliario, pero este voucher vamos a validar que esté con los datos. Segunda categoría, el RUC número 10, el código 3021,
el periodo tributario y el importe. Valídalo. No eres procurador, revísalo. Bien. Segunda categoría grande, periodo tributario y código tributario. El banco se puede confundir, te puede emitir cualquier cosa. Tú tienes que validarlo ahí antes de salir de ventanilla. Oye, esto está mal, corrige. Problemón es que te vayas, a los 4 días te entreguen en notaría y algunos de tus datos se pueden cambiar en el momento, de unos días después, pero hay unos que no se pueden cambiar. ¿Bien? Entonces, estimados, aquí les presento el formulario 16.2. Nori. El tipo de cambio que se pone ahí. El tipo de cambio, mira, ley del impuesto a la renta, artículo 55. ¿Qué te dice? El tipo de cambio es la SBS. Compra o venta. Compra SBS. ¿Bien? Tipo de cambio SBS también cuenta. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de los datos o cómo llenarlo? ¿Qué sucede si tú el mes, o sea, pagas como el mes? El mes siguiente. El siguiente de la minuta. Error porque la capacitación contributiva no fue en noviembre, fue en octubre. Hay que modificar eso. Y a veces viene modificación, estimada. Hemos tenido un caso de Enrique que tuvo que pagar nuevamente la renta para que le devuelvan la anterior por el error. Sí, eso es súper complejo. La notaría se va a cerrar y te va a decir, no, hasta que no me traigas el voucher correcto, no puedo firmar escritura. Entonces tienes que hacer ahí que o paga de nuevo y ya el propietario pide que la asumante devuelva, que se va a demorar 3 meses. ¿No? O cambiar la fecha de la minuta. Hacer una adenda y modificar fecha de minuta, sí, eso es salida legal. Tienes que ser abogado. La salida legal, sí. ¿No hemos hecho aquí? No, creo que no es eso. Se emociona. Perdón. En el caso de que el vendedor no tenga RUC, se utiliza el de comprado, ¿no? No, ¿Cómo es? tiene que estar legal. Hay un escenario, yo te voy a explicar el escenario. Todos los vendedores tienen que tener RUC. Todos los vendedores domiciliados deben tener RUC. Antes de continuar con la explicación, la pregunta de Víctor, es el mismo. Igualito, ¿verdad? Igualito. Los datos. Pero ahí no sale si es renta de primera, segunda, lo que pasó. En el voucher sale. En el voucher del pago. Eso te lo pregunta el vendedor. Te lo pregunta la ventanilla. ¿Qué categoría es? Segunda categoría. Tienes que estar acostado a la sombra de tu cliente. O explicarle correctamente. Pues. Porque ahí te preguntan, ahí te dicen, y el banco te dice, no sé quién has pagado renta. RUC, te dictas. Periodo, código. ¿Qué renta? ¿Qué categoría? Ellos solamente teclean, no más estimados, teclean. No es responsabilidad de ellos. Ellos teclean, por eso tienen que tener conocimiento de esto clarísimo. ¿Bien? ¿Cuál es la categoría? Ah, segunda. Muy bien, aquí. Tarjeta. La forma en que la renta la van a revisar y revisar muy bien cuando tengan la lámina. Vamos a hablar, antes de pasar a las secciones, vamos a desarrollar la idea, la pregunta de Víctor Cortés. Te dije domiciliado, pero ahora vamos a hablar de un no domiciliado. 36 del código. Mira, no domiciliado. ¿Qué ocurre? El no domiciliado no tiene RUC. Entonces, el comprador va a pagar con su RUC de comprador. El comprador va a tomar en cuenta el número de RUC, pero aquí hay algo importante que hacer en la minuta de compra-venta. Mira, forma de pago. Vamos a dar todo en soles ya para no confundirnos. En la forma de pago tenemos que indicar el siguiente. Valor total, imaginemos, 100.000 soles. No, el valor total es 100.000 soles. El impuesto de la renta calculado, que va a ser con el RUC del comprador, supongamos que es 5.000 soles. Lo va a pagar el comprador con su RUC y plata del comprador. Porque recuerda que aquel que declara con su RUC de contribuyente, eso debe salir dinero. Entonces, en la mente de compra-venta, supongamos aquí también, declara una inicial del 20% y la diferencia del banco. Miren la forma de pago cómo va a quedar, ¿ah? Cuota inicial, que es la inicial, va a entregar 20.000 soles, ¿verdad? Indicar ahí también que por un tema de retracción económica por no domiciliado,
va a pagar 5.000 soles. ¿Eso es correcto? No. Debe indicar que va a pagar 15.000 más los 5.000 de inicial, que es la renta. Se debe desglosar de la minuta. Y el 80% que va a ser del MAMI. Es decir, que cuando hay un pago de contribuyente de no domiciliado, este importe que va a pagar con su RUC el comprador tiene que estar desglosado y ser el valor total de venta. Si no se entiende, en la práctica con el caso, son muy pocos los casos, va a ocurrir esto. Yo pagué una vez así, pero no hicimos la minuta, o sea, el señor puso con su código, con su RUC, el comprador. Ya, mira, por ejemplo, esto ocurre lo siguiente: los contadores dirían, paga nada más, no hay problema. Pero en el tema legal hay que tener en cuenta lo siguiente: el abogado va a ser más perspicaz ahí, te va a decir, ok, el notario, recuerda, no es un ente regulador, ¿ah? El notario no es fiscalizador, no tiene un imperio para capacidad contributiva. El notario valida que tiene impuesto para dar, listo, no hay ningún problema. No domiciliado, ok, tu dirección de DNI dice New York, ¿no? Dice New York su DNI, y ve el código 36 para notario está listo, no hay problema. Si ya pagaste mal, no tienes tu cuenta de origen, tema tuyo. En cualquier momento, ¿no? Entre los 40 millones de habitantes que hay, van en la ruleta rusa contributiva, a ver si ustedes también han recibido. Y ahí va una observación por un pago inadecuado, y hay sanciones, multas de UIT por eso. No te das cuenta en el momento, no se hace el momento, y el contador no te lo dice. Porque para el contador cuadró el importe, cuadró los soles, listo. Pero para el abogado tiene que ver que evitarte sanciones jurídicas, sanciones económicas. Papá, hay un comprobante en la suma. Claro, y este comprobante está errado con el código. Perdón, con la minuta, con la forma. Cuando la SUNAT te audita, estimados, la SUNAT va a registros públicos, título archivado y revisa que esté todo bien. Eso es lo que pasa. Rafael. Ese monto que se va a usar es un aproximado, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la forma de cortar la Es la contadora, iba el nombre. ¿Quién lo hizo? La contadora, ¿ves? Iba No es un el abogado. nombre de los dos, tanto del que comprador y del vendedor, con el código. ¿Te das cuenta? Es que el contador no ha validado el sistema de ordenamiento jurídico tributario. Pero puede saber, o sea que hay que ponerle en la minuta Por supuesto. como una parte de Que la forma de pago. la forma de pago, pero se especifica que es para... Se especifica que es para el pago de renta no domiciliado por retracción. ¿Y por eso lo va a hacer el abogado que redacta la minuta o en la notaría te van a pedir que lo pongas ahí? Así es. ¿Consultas? Bien, continuamos. Ya para terminar, O sea, siempre el vendedor siempre tiene que tener un RUC. siempre, solamente que tener no domiciliado, lo Sí. puede pagar el comprador, con su grupo de Pero comprador. actualmente abrir un grupo es al toque. No, sí. Pero sí tiene A los y ya está. Pero ojo, ten en cuenta que no solamente para aperturar el RUC, ten en cuenta la calidad. El Código Civil te indica que si tienes 6 meses fuera del país, eres ya no domiciliado. Aquí hay cosas legales que hay que tener que validarlas. Entonces, ¿Es fuera del país? 6 meses fuera del país es no domiciliado. No, pero alguien que vive acá y no tiene RUC simplemente llama y... A los UNAC, ¿Dónde vives? Y está. 5 minutos lo damos. A ver, para terminar, y lo que todos sabemos, las conocidas excepciones en la cual no pagas impuesto a la renta. Las 3 bases del impuesto a la renta, ¿no? Aquí está. Sí, aquí está. Miren, la primera es todo lo que es anterior al 2004. Enero. Anterior al 2004, estimados, ayer tiene una mansión. Antes del 2004 no paga renta, ni un sol de renta. Cuando no existe ganancia de capital, que quiere decir, calculado todo en soles, tienes que validar de que te ha costado, estás vendiendo a un valor menor a lo que te costó, no hay ganancia de capital. Y el otro contexto es la conocida casa-habitación. Bien, la casa-habitación, estimados, es aquel escenario en el cual indica lo siguiente, artículo 2 de la ley del impuesto a la renta. Aquel inmueble,
aquel inmueble, que ya me está llamando, eso me preocupa. Aquel inmueble, estimados, aquel inmueble que es considerado casa de habitación como único inmueble, está exonerado del pago del impuesto de la renta de segunda categoría. No es que, mira, ojo, yo tengo mi casa y yo vivo aquí, esta es mi casa de habitación, y tengo otra casa por allá, pero yo no vivo ahí. Ese no es el contexto, la definición de casa de habitación. La definición de casa de habitación es la calidad. ¿En qué documento vemos la condición? Muy bien, en el Perú. En el Perú vemos la condición: estacionamiento, casa de habitación, depósito, terreno rústico, terreno rural, lo que fuese. Cuando te dice casa de habitación ahí y tienes otra casa de habitación, tienes dos, ya pagas renta. ¿Sí? Pagas renta. Una preguntita, y por ejemplo, si tienes su casa de habitación y tiene una oficina. No, no pagas. Porque la condición, por eso el del Perú. Ahora mira este ejemplo, ¿ah? Y hubo un problemón con un contador, contador. Depende cuál vende. Claro, pago no se paga. Estamos hablando de... Mira, ocurre lo siguiente. No es que tengan los contadores, sino que a veces se meten en cuentos de abogados, no meten en cuentos de contadores. Pero va lo siguiente, miren. El tema es el siguiente. Hay informes de SUNAT, informes importantes de SUNAT. Mira, vamos a dar un informe para que te des cuenta de la diferencia de la aplicación de la norma. Mira, existen PUs, estimado. El PU te va a indicar la condición del inmueble, ¿verdad? Y aquí decía, y ocurre, si no han visto, bueno, si no, aquí la experiencia. Dice casa habitación / oficina. Así indica el PU, casa habitación / oficina. ¿Y qué es lo que dice la norma en primera instancia? Aquel único inmueble en casa habitación, ¿verdad? Y el contador dijo, ¿tienes más inmuebles? No, es el único. No paga, me dijo. Segurísimo el contador. Llega conmigo a la notaría y el contador se sentó ahí y dijo, no va a pagar este impuesto de la casa habitación. Licenciado, pero aquí veo otra condición de oficina. Sí, pero es un único de casa habitación. Licenciado, hay un informe del Tribunal Fiscal que indica lo siguiente: cuando tenemos pluralidad de condición de inmueble, tenemos que ver cuál tiene mayor porcentaje, ese va a predominar. Eso el contador no sabe. ¿Te das cuenta? Dice el informe del Tribunal Fiscal indica eso. ¿Y eso cómo lo valida? Sencillísimo. En el PU le pides a la municipalidad y le pides un importe porcentual. La municipalidad te entrega un informe que te dice, ok, 80% oficina, 20% casa habitación. ¿Cuál predominó? La oficina. Paga renta. Y eso los contadores no lo saben. Si predomina la habitación. Si predominaría la casa habitación, no pagaría renta. 50 puntos del máximo. Claro. ¿Qué ocurre si es 50-50? Recuerda, retroactividad benigna, pues favorecimiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ahí no pagaría. Nosotros podemos ver en la información de la copia literal algunas cosas de cuántas propiedades tiene y todo esto, pero no se ve qué tipo de propiedades. Eso lo vemos en PU. Solamente en el PU. Ellos nos dan normalmente de la propiedad que estaríamos captando. No hay forma de buscar los demás PU de la persona. O sea, en el HR se ve creo que la cantidad, pero creo que es por... Claro, lo que ocurre es que justamente como agente inmobiliario, lo que ocurre como agente inmobiliario de forma acuciosa para determinar una renta, lo que yo como abogado es, ok, veo pluralidad de propiedades. Si el señor no quiere pagar su renta porque dice que esta habitación sustenta. ¿Cómo sustentas? Tráeme todos los PUs, porque lo aplicaría. Y en cada PU va a tener que indicar. Una señora que tenía 11 propiedades, se trajo los 11 PUs, 11 cartillas. Todas eran 10 oficinas en una casa, no pagaba renta. Pero al final eso sería, o sea, si no quiere pagar, digamos, claro, sería como digamos su problema del vendedor. Claro, el vendedor dice, no tengo los PUs, voy a pagar mi renta. Y el comprador no se afecta en nada. Para nada, el impuesto de renta no es un impuesto que grave para el comprador. No quiere pagar y tú le recomendaste, le dijiste, le insististe y no quiso, bueno, ya. Sí, que pague tu renta, así es. Bien, entonces, estimados, justamente como les mencionaba, esta parte es importantísima, las excepciones. Ahora bien, la habitualidad es un punto que les voy a dejar tarea para que lean, y lo que les mencioné en título gratuito también para que lo revisen. Y aquí, aquellos que quieran tomar interés en impuestos,
Pueden revisar estos informes de SUNAT. Son muy buenos. Están clarísimos. Que toman lo más sencillo. Doctor, te escucho. La propiedad fue adquirida en 2004. ¿Ok? Fallece el papá y se la hacen la sucesión de herederos. Pasó un año. ¿Se paga o no se paga? ¿Cuál es la definición de casa habitación, estimados? Aquel único inmueble que tienes por más de 2 años. Como no tienes más de 2 años, vas a tener que pagar el impuesto de la renta. Sí paga. Sí pagas el impuesto de la renta. Bien, es importante tener en cuenta ello. El tema de desarrollo del día de hoy es un tema bastante bueno, contundente. Si bien es cierto, se tiene que desarrollar cada punto. En realidad, hemos hecho una especie de resumen, pero en la siguiente voy a conversar con Enrique para desarrollar informes del impuesto de la renta. Lo más sencillo, son 3 muy básicos, muy sencillos. Bien, muchas gracias por su atención, estimados.